Los varones, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Mas sus criados se llegaron a él y habláronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la hicieras, ¿cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Entonces Naamán dijo: ruégote pues, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de acémilas de aquesta tierra? Porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Juntos, y él le dijo: vete en paz. Partióse pues de él y caminó como el espacio de 1 milla. Vamos a orar por la palabra de Dios en esta noche, también por lo que ya les pedí, y también vamos a dar gracias a Dios por los diezmos, para pedirle a Dios que bendiga a aquellos que han depositado su diezmo en este recolector. Sí, vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios, te agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Primeramente, Señor, tu palabra que ya leímos, Señor, y en la cual vamos a pensar y vamos a meditar en esta noche, Señor. Creemos, Señor, y sabemos
que si es tu voluntad, Señor, tú nos vas a alimentar espiritualmente en esta porción de tu palabra, Señor. Nosotros necesitamos tu palabra, queremos tu palabra, Dios. Te rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que nos las des, Señor, que nos la enseñes, Señor, y que la reveles a nosotros, Señor, y que la hagas viva en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Tú sabes qué necesitamos, tú sabes qué queremos, Señor. Ministra conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, te lo rogamos. También en esta noche, Señor, yo les he pedido a tus hijos, Señor, le he pedido a tu iglesia, Señor, que me ayuden a orar, Señor, por mi garganta, Señor, y por esta tos que hasta este día no ha querido ceder, Señor. Señor Dios, sabemos, y yo lo sé, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, aún de esto, Señor, que me ha estado sucediendo, Señor. Señor, yo no sé si será un ataque de tu enemigo, Señor. No sé si será un estorbo de tu enemigo, Señor, tratando de impedir que yo haga, Señor, lo que tú quieres que yo haga, Señor. Que hable tu palabra, que enseñe tu palabra, que predique tu palabra, Señor. Señor Dios, pero sabemos que el enemigo, Señor, no tiene la victoria sobre nosotros, Señor. Que la victoria la tienes tú, Señor. Aun cuando estés permitiendo, Señor, que tu enemigo venga, Señor, y esté estorbando, Señor, o me esté probando, Señor. Señor, tú tienes la victoria, Señor. Te ruego, Señor, que pongas tu mano herida, Señor Jesús, sobre mi garganta, Señor. Pon tu mano herida, Señor, sobre mis bronquios, sobre mis pulmones, Señor. Ponla, Señor, y te ruego que me des la sanidad que necesito, Señor, para poder hacer las cosas, Señor, que tú quieres que haga, Dios. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer, Señor. También, Señor, aquí en mis manos tengo el recolector, Señor, donde tus hijos que creen en ti, Señor, y que creen en lo que tú has prometido en tu palabra, Señor, han depositado, Señor, sus diezmos, Señor. Yo te ruego que tú veas a cada uno de aquellos hijos tuyos e hijas tuyas, Señor, que han cumplido contigo al hacer esto. Te ruego, Señor, que les bendigas. Te ruego, Dios, que tu bendición sea material y sea espiritual sobre sus vidas, Señor. No solo de quienes depositaron su diezmo, sino de sus familiares, Señor. Por favor, Señor, bendíceles. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Ahora denle un aplauso al Señor por su palabra que vamos a escuchar, aun cuando todavía no la hayamos escuchado. Gracias, Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, le damos gracias a nuestra hermana Guille que nos hizo favor de poner las flores en los floreros, acomodarlas, ¿sí? Están muy bonitas, aunque a mí me gustan más las naturales, sí, porque por muy bonitas que estén, no tienen vida. Y las naturales, lo que Dios ha hecho, pues tiene vida, ¿sí? Bueno, pero mientras, pues damos gracias a Dios por eso, ¿sí? Bueno, vamos en esta noche, hermanos, a hablar sobre Naamán. Yo creo que está desconectado el retroproyector. A ver si pueden... A ver si pueden ver para que quede conectado.
Bueno, hice yo unos acetatos, ya si nuestros hermanos ven y lo pasan ahí a la computadora, pues ya lo veremos a través de la computadora, pero mientras vamos a ver aquí, vamos a hablar sobre Naamán, y hay una estatura de verdad en relación con Naamán, ¿sí? Nosotros ahí vemos estatura de verdad. El punto número 1 es Naamán enfermo. El punto número 2 es Naamán sanado. El punto número 3 es Naamán agradecido. Y el punto número 4 es Naamán cambiado, ¿sí? Esa es una estatura de verdad en relación con Naamán, ¿sí? Y vamos en esta noche pues a estudiar la primera parte de esta estatura, ¿sí? Bueno, entonces bajo el primer punto de Naamán enfermo, vamos a ver que hay otra estatura de verdad, ¿sí? Ahí vamos a ver 4 cosas acerca de Naamán, ¿sí? Vamos a ver, déjenme mirar mi cuaderno. Bueno, vamos a ver. Ahí está el primer punto también de esta estatura, que dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. Bueno, vamos a ver. Naamán, hermanos, tenía varias cosas a su favor, pero tenía una cosa, digamos, que en contra, ¿sí? Las varias cosas que Naamán tenía a su favor es que primeramente era general del ejército del rey de Siria, ¿sí? El punto número 2 es que era un gran varón, o era gran varón delante de su Señor y en alta estima, ¿sí? El punto número 3 es que era valeroso en extremo, ¿sí? Y el punto número 4, que era lo que no estaba a su favor, sino más bien en su contra, es que era leproso, ¿sí? Pero vamos a ver estos puntos, hermanos. Vamos a ver el primer punto, que es que Naamán era general del ejército del rey de Siria, ¿sí? Un general un general militar tiene que ver con el grado más alto de la jerarquía del ejército. Ese es un general, ¿sí? Un general militar que tiene el más grande y el grado más alto, de la jerarquía del ejército, ¿sí? Ah, sí, bueno. A ver, entonces ya está ahí. ¿Sí se ve claro? ¿O quieren que le pongan las letras negras? Bueno, es que era que tenía aprendido esto. Bueno, ahí está. Entonces, a ver, ya no sé dónde dejé la otra vez, si no me hago bolas, pero ya, ahí. Miren, entonces, lo primero es que Naamán era general del ejército del rey de Siria. Ya dijimos que un general es el grado más alto de la jerarquía del ejército. ¿Y eso de qué nos habla? Hermanos, eso nos habla de un logro humano, ¿sí? Es decir, no cualquier persona llega o puede alcanzar un grado en el ejército como el que tenía Naamán, ¿sí? O sea, Naamán
había, por así decirlo, alcanzado el más alto grado en el ejército, ¿sí? Era general del ejército del rey de Siria, ¿sí? Y esto, como les decía, nos habla de un logro humano, ¿sí? Pero no solo eso, hermanos. Bueno, esto que les estoy diciendo está en el primer versículo de ahí el capítulo 5, donde leímos, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima. ¿Por qué? Porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, ¿sí? Es decir, ahí está la cita que acabo de leer. Pero vean ustedes, esa estatura sobre Naamán está en ese primer versículo, ¿sí? Entonces, no solo era general del ejército del rey de Siria, era también un gran varón delante del Señor y en alta estima, ¿sí? Esto también podemos decir que era otro logro humano, ¿sí? Aquí dice que su señor, refiriéndose al rey de Siria, que era el señor de Naamán, de este general, dice que era un gran varón delante de él, ¿sí? Y aparte de eso, lo tenía en alta estima, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios dice, ¿por qué razón el rey de Siria tenía a Naamán como un gran varón y lo tenía en alta estima delante de él, ¿sí? Dice que porque Dios había dado salvamento a la Siria a través de él, ¿sí? Es decir, aquí nosotros vemos obrando a Dios inclusive en esta nación de Siria, que no era precisamente la nación de Israel con la que Dios básicamente trataba, ¿sí? Era otro país, era otra nación, y sin embargo, hermanos, Dios a través de Naamán había dado salvamento a la Siria, ¿sí? Y debido a esto, hermanos, su señor, el rey de Siria, lo tenía en alta estima, hermanos, si era un gran varón delante de él, ¿sí? Miren, muchas veces Dios hace cosas a través de nosotros, como Dios lo hizo a través de Naamán, que a través de él le dio salvamento a la Siria, hermanos, y sin embargo, a veces o ni lo sabemos, o si lo sabemos, a veces no lo reconocemos. O sea, a veces pensamos que fuimos nosotros los que hicimos tal o cual cosa, ¿sí? Que fue buena o que fue en favor de alguien, ¿verdad? Y sin embargo, aquí dice que fue Dios a través de él, o sea, no fue precisamente él, fue Dios a través de él. Y sin embargo, debido a esto, es que su Señor lo tenía como un gran varón delante de él y lo tenía en alta estima, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, el punto número 3 ahí es que era valeroso, hermanos, ¿sí? Era valeroso, pero no solamente era valeroso, sino que era valeroso en extremo, ¿sí? O sea, no en balde había alcanzado este grado de general del ejército del rey de Siria, ¿sí? La palabra valeroso es un adjetivo y quiere decir valiente, quiere decir con coraje físico y moral, ¿sí? Esto era Naamán, era valeroso y era no solo valeroso, sino valeroso en extremo, ¿sí? Y a través de él es que Dios había dado salvamento a la Siria, ¿sí? Ahora, todas estas cosas estaban a favor de Naamán, ¿sí? Pero él tenía, digamos, que una cosa en contra, ¿sí? Y esto es, hermanos, que era leproso, ¿sí? Estaba leproso, ¿verdad? O sea,
pues una enfermedad grave, ¿sí? Y él tenía esta lepra, ¿sí? Bueno, yo creo, hermanos, que esta lepra que tenía Naamán estaba relacionada con orgullo, ¿sí? Aunque en todos los versículos que leímos, hermanos, los 19 versículos que leímos en Segunda de Reyes 5, no aparece para nada la palabra orgullo. No nos dice que Naamán fuera orgulloso o tuviera orgullo. Sin embargo, hermanos, yo creo que la lepra de Naamán estaba relacionada con orgullo, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos saber eso, hermanos? Bueno, por la manera en que Dios trató con Naamán, ¿sí? O sea, por la manera en que Dios trató con Naamán, nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que su lepra estaba relacionada con orgullo, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo Dios trató con él, ¿sí? Y esto nos permite ver cuál en realidad era su problema, ¿sí? Ahora, los logros, hermanos, que nosotros llegamos a tener como seres humanos pueden hacer que empecemos a tener orgullo, ¿sí? Es decir, que empecemos a llenarnos de orgullo, ¿sí? Pero el mejor remedio para el orgullo, ¿cuál es? La oración, dice nuestra hermana. A ver, ¿cuál es el mejor remedio? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la medicina para el orgullo? ¿Cuál? Lo contrario al orgullo, ¿qué es? La humildad, ¿sí? Fíjense ustedes, vamos a ver aquí y vamos a descubrir, hermanos, cómo Dios empezó a llevarlo a Naamán por el lado de la humildad, ¿sí, hermanos? O sea, y debido a eso es que nosotros sabemos o nos damos cuenta que la lepra de Naamán estaba relacionada con orgullo, o sea, por la manera en que Dios trató con él, ¿sí? Dios lo llevó a través de la humildad, ¿sí? Por eso el mejor antídoto, ¿verdad?, para el orgullo, la mejor medicina para el orgullo, pues es precisamente la humildad, ¿sí? Es decir, Naamán necesitaba que Dios lo llevara por el lado humilde, hermanos, para precisamente sanarle de la lepra de su orgullo, ¿sí? El orgullo, hermanos, es una lepra en el ser humano, ¿sí? Cuando el ser humano está lleno de orgullo, está lleno de lepra, ¿sí, hermanos? Y no nos extrañe que Dios nos meta a situaciones, hermanos, que nos lleven por el lado de la humildad, ¿sí? Por el lado humilde, ¿sí? Vamos a ver el trato que Dios tuvo para con Naamán y vamos a ver cómo Dios trató con él. Nuevamente voy a poner esto y ya si nuestros hermanos lo escriben ahí, pues ya lo vemos, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver. Ahí vamos a ver otra estatura de verdad. Ahí ya estamos viendo. Primero vemos a Naamán enfermo, ¿sí? Ahora este es el segundo punto de la estatura principal, que es Naamán sanado, ¿sí? O sea, Dios para sanarlo de su lepra, para sanarlo de su orgullo, fue necesario que lo llevara por el camino de la humildad, ¿sí? Y vamos a ver en esta noche, hermanos, lo que Dios hizo con él, ¿sí? Vamos a ver, miren, nos vamos a brincar pues varios
versículos y vamos a ir. Aquí vemos como en la casa de Naamán había una muchachita, hermanos, que había sido llevada cautiva de la tierra de Israel, ¿sí? Ella, hermanos, sabía de la enfermedad de su amo, digámoslo así, hablando de Naamán, y ella habló con la esposa de Naamán, ¿sí? Y ella le dijo a la esposa de Naamán, si mi señor, refiriéndose a Naamán, fuera con el profeta de Israel, el profeta de Israel le sanaría de su lepra, ¿sí? Y entonces la mujer de Naamán oyó esto de esta muchachita cautiva de la tierra, que era de la tierra de Israel, y entonces cuando llegó Naamán, bueno, ella, la esposa de Naamán, lo creyó lo que esta muchachita le dijo acerca del profeta que había en Israel, ¿verdad? Y ella, cuando llegó su esposo, cuando llegó Naamán, le dijo esto, le dijo, ¿sabes qué hay en la tierra de Israel? Hay un profeta que te puede sanar de tu lepra, ¿sí? Y Naamán también lo creyó, tan lo creyó que fue con el rey y le dijo también que él podía ser sano de su lepra yendo a ver al profeta que había en la tierra de Israel, ¿sí? Y aquí nosotros vemos que el rey también lo creyó. O sea, no solo lo creyó la esposa de Naamán, no solo lo creyó Naamán, también lo creyó el rey. Tan lo creyó el rey que escribió unas cartas dirigidas al rey de Israel y diciéndole, ahí te mando a mi siervo para que lo sanes de su lepra, ¿sí? Cuando el rey de Israel recibió estas cartas por el rey de Siria, cuando llegó Naamán con estas cartas y donde le decía que ahí lo mandaba para que lo sanara de su lepra, el rey de Israel dijo, pues ¿quién soy yo para sanarlo de su lepra, verdad? ¿Soy yo Dios que mate o dé vida? Dice, lo único que anda tratando de hacer es de buscar ocasión en contra de mí. Es decir, lo que quiere es pelear contra mí, ¿sí? O contra mi pueblo, ¿sí? Y está buscando un pretexto para hacerlo. Porque ¿quién puede sanar a un hombre de su lepra? Al menos yo no, ¿sí? Y entonces Eliseo escuchó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y había dicho, pues simplemente me está pidiendo este rey de Siria un imposible, yo no puedo hacer eso. Y entonces Eliseo lo oyó y le dijo, ¿saben qué? Pues mándenmelo para acá, ¿sí? Y van a saber que hay Dios en Israel, ¿sí? Y entonces, hermanos, dice el versículo 8, dice, y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, ¿sí? Ahora el versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora, fíjense ustedes cómo llevó Dios a Naamán por el lugar humilde, ¿sí? En primera, cuando llega él, ¿verdad? O sea, ya el de Israel ya envió a Naamán con el profeta Eliseo, y entonces llega Naamán, ¿verdad? Y resulta que al llegar a la puerta de la casa donde vivía Eliseo, el siervo de Dios o el profeta de Dios, ni siquiera salió a recibirlo, ¿sí? Miren, Naamán era una persona importante, ¿sí? Ya vimos lo que era, ¿verdad? Y ya vimos de parte de quién venía, o sea, venía de parte del rey de Siria, ¿sí? Pero el profeta de Dios, el siervo de Dios, hermanos, ni siquiera se dignó salir a recibirlo, ¿sí? Y ese es el primer punto en este lado humilde,
hermanos, en el cual Dios estuvo llevando a Naamán para que fuera sano de su lepra, ¿sí? Para que fuera sano, de esta lepra de orgullo en su vida, ¿sí? Es decir, Eliseo no salió, ¿sí? Lo único que hizo Eliseo es que cuando supo que ya había llegado, que ya estaba ahí, ¿verdad? Con sus siervos, con sus caballos y toda la cosa, pues le envió un mensajero, ¿sí? Él no salió a recibirlo, él no salió a hablar con él, él simplemente le envió un mensajero, ¿sí? Para que el mensajero le dijera a Naamán, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía que hacer para sanar de su lepra? ¿Sí? Imaginen ustedes que usted venga a buscar al pastor y que el pastor ni siquiera salga a ver qué necesita o que ni siquiera salga a ver qué quiere. ¿Usted se enojaría? ¿Usted se molestaría? Pues a lo mejor sí. Yo creo que sí. Diría, voy a creer, es el pastor y ni siquiera sale a ver qué quiero, qué necesito. ¿Sí? O sea, porque así somos. ¿Sí? Entonces, Naamán, ¿verdad? Él siendo una persona tan importante, yendo de parte de quien iba, llega a la casa de Eliseo y Eliseo ni siquiera se digna salir a recibirlo, ¿sí? Y vamos a ver un poquito más adelante que eso es lo que esperaba Naamán, o sea, que saliera el siervo de Dios a recibirlo, ¿sí? Pero ahorita lo vemos más adelante. Miren, ahora el segundo punto ahí es que a través del mensajero, Eliseo lo mandó a lavarse en el río Jordán, ¿sí? Ahora, la palabra Jordán, hermanos, significa el que desciende. Eso quiere decir la palabra Jordán. Quiere decir el que desciende. Y el que desciende es el que baja. Es el que se humilla. Nada más déjenme poner aquí tantito un mapita ahí de las aguas de Israel, ¿sí? Ahí está el mar de Galilea. O sea, si ustedes ven un mapa de la tierra de Israel, ustedes van a encontrar ahí arriba el mar de Galilea, también llamado el mar de Genesaret, o también llamado el mar de Tiberias. O sea, cuando ustedes en la palabra de Dios encuentran que dice mar de Galilea, o dice mar de Tiberias, o lago de Genesaret, se está refiriendo al mar de Galilea, ¿sí? Bueno, ahí está el mar de Galilea, ahí está descendiendo o bajando el río Jordán y desemboca en el mar Muerto, ¿sí? Estaba yo en una ocasión leyendo en una revista, iba yo en el avión, o venía de Monterrey a México en el avión, y había una revista para turistas ahí en el avión, y resulta que abrí la revista y hablaba sobre el mar Muerto, ¿sí? El mar Muerto, hermanos, gracias, hermano, ya me ando pisando las hojas. El mar Muerto tiene tanta salinidad, o sea, no recuerdo qué gran cantidad de salinidad tiene, pero mucho más que el mar, pero de tal manera que en el mar Muerto los cuerpos flotan, ¿sí? No se hunden, ¿sí? E inclusive, pues estaba en esa revista turística eso porque han hecho algunos lugares con ese mismo tipo de salinidad que tiene el mar Muerto, ¿sí? Para que la gente vaya y flote sobre sus aguas y de esa manera se relaje, descanse y se repose, ¿sí? O sea, es tanta la salinidad que tiene el mar Muerto, hermanos, que los cuerpos flotan, ¿sí, hermanos? Bueno, ahí también no hay vida, ¿sí? No hay peces, no hay vida marina, no hay vida marina. Lo hay
en el mar de Galilea, ¿sí? Pero en el mar muerto no hay vida, por eso se llama el mar muerto, ¿sí? Dicen que en una ocasión en la escuela un maestro le preguntó a un niño, oye, quiero que me hables sobre el mar muerto. Y el niño se quedó así y dice, oiga maestro, es que yo ni siquiera sabía que estaba enfermo, menos muerto, ¿sí? Bueno, pero hay tal cosa como el mar muerto. Y se llama mar muerto porque ahí no hay vida, ¿sí? La vida está en el mar de Galilea, ¿sí? O en el mar de Tiberias, o en el lago de Genesaret, ¿sí? Y este río Jordán significa el que desciende, porque este río va descendiendo desde el mar de Galilea hasta desembocar en el mar muerto, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, a Naamán, hermanos, el profeta Eliseo, a través de su mensajero, le dijo, ¿sabes qué? Vete a lavar, ¿sí? No le dijo a bañar, pero le dijo a lavar en el mar muerto. No, perdón, en el río Jordán, ¿sí? En el río Jordán. ¿Y cómo vio esto? Naamán, que lo mandaron a hacer tal cosa. Bueno, aquí dice el versículo 12, o sea, estaba molesto Naamán. Ahorita regresamos al 11, pero ahí en el 12 dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado, ¿sí? ¿Cómo es posible que este profeta me mande a mí a lavarme en el río Jordán? Si allá del lugar de donde yo soy, allá en el lugar de donde vengo, hay dos ríos mejores llamados Abana y Farfar, que sus aguas son mucho mejores que todas las aguas de Israel, ¿sí? O sea, eso lo consideró Naamán algo humillante. ¿Cómo es posible que me mande a meterme a ese río, ¿sí? De aguas rebotadas, ¿sí? Pero fue en ese río precisamente donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí en el río Jordán, ¿sí? Ahí en el río Jordán es donde estuvo detenida el arca en medio del río Jordán, mientras el pueblo de Dios pasaba para entrar a la tierra de Canaán, ¿sí? Así que aunque las aguas del río Jordán no fueran tan limpias y tan cristalinas como las aguas de Abana y Farfar, eran mucho mejores. ¿Por qué? Porque el arca de Dios, porque la cabeza de Dios estuvo detenida en medio del río Jordán, mientras el pueblo de Dios cruzó el Jordán, hermanos, para entrar a la tierra prometida, para entrar a la tierra de Canaán, ¿sí? Así que el profeta Eliseo sabía muy bien lo que le estaba mandando a Naamán, ¿sí? Le dijo, ve y lávate en el río Jordán, ¿sí? Ya había tenido, por así decirlo, su experiencia primera de humildad, ¿verdad? Que no salió a recibirlo el profeta de Dios, pero ahora no solo eso, hermanos, sino que lo manda a lavarse en el río Jordán, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, le dijo que se lavara? 7 veces. Sabemos que el número 7 en la palabra de Dios nos habla de algo completo, ¿sí? Es decir, él ya habiendo bajado y habiendo descendido a las aguas del río Jordán, hermanos, tenía que sumergirse en esas aguas 7 veces. Es decir, ya bajó, ya descendió, ya se metió a las aguas del río Jordán. Pero ahora lo que tiene que hacer es bajarse, sumergirse, salir, volverse a bajar, sumergirse, volver a salir, así durante 7 veces. Es decir, tenía que hacer algo completo, ¿sí? Si él solamente se hubiera sumergido 5 veces,
¿Hubiera sucedido algo con él? No, él hubiera seguido con su lepra. Si se hubiera sumergido 6 veces, ¿hubiera pasado algo con él? No, se tuvo que sumergir las 7 veces. Vean ustedes, ya estaba en el lugar bajo, digámoslo así, en el lugar donde había descendido, en el río Jordán, hermanos, y sin embargo todavía tenía que humillarse ahí, hermanos, y bajarse 7 veces dentro de las aguas del río Jordán para sanar de su lepra, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jacob se encontró, antes de encontrarse con su hermano Esaú, ¿verdad? Cuando él ya venía de regreso nuevamente de allá de la casa de su tío Labán, dice la palabra de Dios que Jacob 7 veces se humilló antes de encontrarse con Esaú, ¿sí? 7 veces se humilló, pero ¿saben qué? Cuando se encontró con Esaú, el impacto fue tan tremendo para Esaú, hermanos, el haberse encontrado con Jacob. Acuerden ustedes que Jacob había salido de su casa huyendo después de recibir la bendición del primogénito, hermanos, la bendición que según Esaú le tocaba a él, que ya no le tocaba porque había vendido su primogenitura, pero cuando Jacob recibió la bendición del primogénito, tuvo que salir huyendo, hermanos, a la casa de su tío Labán, porque Esaú, su hermano, pensaba matarlo, ¿sí, hermanos? Así que su ida